En la década del 80 conocí a un muchacho rosarino, rockero él, de esos que usan ropa de cuero y llena de tachas por todos lados, tenía el pelo largo en aquel entonces, se usaba el pelo tipo Batistuta, pero él tenía ruludos sus cabellos. Y tuve la oportunidad de hablar en profundidad con él. Él se acercó a mí para hacerlo y la verdad es que recuerdo ese dato porque yo no me hubiera acercado a él, debo reconocer con vergüenza, porque daba impresión ese aspecto rudo, todo vestido de negro y las tachas y la forma de caminar, etcétera. Y descubrí a un maravilloso joven que tenía un sentido ético mucho más profundo que el que yo estaba acostumbrado a encontrar entre la gente que conozco, incluyéndome. Digo esto para confesar. Yo aprovecho estos tips como un confesionario mío. Así que guarda lo que vas a hacer con lo que yo te confieso, ¿eh? Espero que la penitencia sea leve. Él me contó cómo fue que se acercó al Señor, cómo lo ayudaron jóvenes de una iglesia a salir de la droga. Y me contó también cómo al entrar a la iglesia encontró el rechazo de la gente bien puesta y bien peinada que había en la iglesia, que cuando entraba sistemáticamente lo miraban con desconfianza. Es decir, él al entrar en el ambiente donde debe reinar el amor y la recepción de la oveja perdida, se encontraba que él, como una oveja nueva en ese rebaño, tenía que acercarse y ganarse el afecto de los que estaban adentro, que como yo, una vez que lo conocían, encontraban a una persona encantadora, dulce y de profundos sentimientos, cubierto con una capa de cuero negro y tachas y cadenas, justamente para proteger su interior sensible de de lo exterior que suele ser, como vos y yo lo sabemos perfectamente, sumamente agresivo. Este joven me enseñó que muchas personas que no se acercan al Señor en la religión, digamos, no van a ninguna iglesia, no tienen lo que llamamos a veces inquietudes espirituales, no se acerca a preguntar, no usa en su vocabulario palabras espirituales o religiosas, sino que es una persona común del montón, en realidad esconden personas que tienen una cáscara exterior que los protege de las agresiones del mundo porque ya han sufrido bastante con chantas, mentirosos, traidores, etcétera, que lo han golpeado desde pequeño, lo han eh, lastimado en muchas formas y que la única forma que encuentran de que esa realidad o esa parte de la realidad no los afecte tanto es cubriéndose con una capa gruesa y poniendo actitudes así desafiantes para mantener a raya a los que quieren venir, conquistar su corazón y ahí cuando tienen su corazón partírselo en mil pedazos. A esta persona que yo conocí en aquel entonces, le debo haber aprendido de este joven una cosa que nunca había descubierto hasta entonces, siempre moviéndome en el ambiente de la iglesia y así. Yo no tuve mucho roce con ese ambiente, el ambiente del rock nacional de la década del 80, etcétera. De paso pido perdón porque esta es la segunda parte del audio de hoy, que por alguna razón algún espíritu maligno lo apagó en la mitad. Ya vamos a aprender a manejar bien todo esto sin sobresaltos. Él representaba y me lo mostró un tipo de gente que para preservarse de las agresiones del mundo exterior, que como todos sabemos es muy agresivo, forma una cáscara gruesa, una película gruesa, para protegerlo de las agresiones del exterior. Entonces, ese aspecto rudo, eh,
de color negro, con tachas y cadenas colgando, y el caminar así, tipo, córranse que acá vengo yo, es para justamente para impedir que alguien se meta en el fondo de su corazón y lo estafe una vez más, como ya lo han hecho un montón de veces. Lo han estafado, lo han engañado, le han mentido. La noviecita que él amaba tanto, él la encontró dándole un beso a un compañerito del colegio. El crédito que te iban a dar resultó ser más caro que no sé qué. La persona que vos confiaste te prometió algo y nunca te cumplió. El político que vos votaste resultó que era más ladrón que los anteriores. Ese tipo de cosas edifica en nuestra vida un sentido de cuidado, tengamos cuidado, protejámonos de todo lo que viene de afuera, incluyendo a Dios. Entonces, muchas personas que tienen una cáscara bien gruesa de cinismo como postura filosófica, no como un defecto, sino como una postura que dice, bueno, pero esta es la verdad, sí, son todos así, ¿qué va a ser? Yo trato de vivir lo mejor posible, yo no embromo a nadie, a mí no que no me embromen tampoco, porque yo soy así, yo no molesto a nadie y a mí que entonces que no se meta conmigo. Estas personas que son de esa forma, tienen un problema en vincularse con Dios porque inmediatamente, y si lo vinculan con la religión, peor, van a decir, no, que yo no quiero de Dios, ¿qué me vas a hablar de Dios? Como el pastor Jiménez, que después andaba regalando cheques por todos lados, no, yo no quiero. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver Dios con Jiménez? Y entonces el pobre Dios, del cual los que lo conocemos bien sabemos que no tiene nada que ver, termina pagando los platos rotos de Jiménez y de mí y de tantos otros que cada vez que fallamos damos una imagen de Dios que no es real. Dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Repito, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Esas son las palabras que Pedro usaba para referirse a Dios, gloria y excelencia. Y todo el mundo sabe lo que es gloria, ¿eh? Todo el mundo sabe lo que es glorioso, que quiere decir tremendo, magnífico, maravilloso, gigantesco, poderoso, espectacular. Y excelencia, no hay nada mejor que la excelencia. La excelencia de Dios. ¿Conocemos el amor? Bueno, el amor de Dios es más excelente. Conocemos la paciencia de Dios es más excelente. Conocemos la tolerancia de Dios es más excelente. La santidad de Dios es más excelente. La honestidad de Dios es más excelente. Y así podríamos seguir por horas. Ese Dios, dice acá, por su poder, porque Él tiene capacidad de hacerlo, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y el problema es que a veces nuestra armadura se convierte en un arma de nuestro enemigo, que nos encuentra pesados, que nos encuentran inaccesible al amor excelente de Dios, simplemente porque hemos sufrido mucho en la vida. Te animo esta mañana, para mí es la mañana, te animo que pienses en que vos podés creer en Dios, podés ser un creyente fiel, podés ser una persona que tiene una buena comunión con Dios. ¿Y quién te dice podés llegar hasta ser un excelente creyente de que testifica las cosas de Dios a los demás? Porque Dios te ha dado esas herramientas por su maravillosa gracia. ¿No te parece que este es un buen tip para pensar en cuarentena? Así no tenemos que andar por la vida con un traje negro lleno de tachas y cadenas colgando y con una cara que dice, conmigo no se metan, sino todo lo contrario. Que Dios te bendiga, tengas un hermoso día hoy.